yo cuando murió mi padre, los 5 años siguientes, trabajé exactamente igual que él y sacaba la misma producción que él. La tradición de intoxicarme yo y a los demás, pero la cambié toda. Y bueno, pues por suerte para los demás y para mí también, pues hace 15 años que estoy haciendo una transformación muy grande que ahora ya va más allá. Yo me considero permaviticultor y trabajo aproximadamente unas 7 hectáreas. Tengo normalmente charelo y macabeo, aunque también he trabajado un poco el merlot. Entonces estas viñas lo que hago es trabajarlas con tratamientos naturales. La primera vez que yo hice vino, porque no lo hice yo, me lo hizo un enólogo, él me dijo, bueno, todo esto que vamos a hacer está muy bien, pero esto saldrá mal. Y entonces, ¿quién se hará cargo de todo esto? Y yo le dije, no pasa nada. Y resulta que hicimos los vinos, salieron perfectos, y no solamente salieron perfectos, sino que la Jancis Robinson nos dio como segundo mejor vino blanco de España, sin poner sulfitos, bueno, las viñas como las trabajo yo, ¿no? Y él quedó sorprendidísimo. Y ahora él es uno de los que trabaja también así. Sí, aquí es clarísimo, ¿no? El vecino pues añade tierra de vez en cuando, pero aquí ya se ve enseguida que hay un montón de piedras y aquí no hay ninguna, porque se va haciendo capas de hierba, que mulching, ¿no? Se está haciendo mulching y se va degradando. El agua aquí llueve y disuelve la tierra, se la lleva y se quedan las piedras. Toda la capa de arriba, la materia orgánica, se la lleva. Aquí se pueden ver cepas que tienen las raíces arriba, está clarísimo. Pero claro, este señor saca aquí 10.000 kilos mínimo hectárea, y yo saco 1.500 o 2.000. Pero si haces una analítica del vino nuestro, la materia seca, te va a sorprender. Los aromas, todo. Este vino tendrá 10 grados y el mío pues igual tendrá los mismos 10 o tendrá 12, es igual. La realidad es que cuando tú lo pruebes, este te lo bebes y es como el agua, te emborrachará porque tiene alcohol. Pero este te lo bebes y te acuerdas hasta la semana que viene. Son súper largos, súper profundos, es otra historia. Mis armas también, una es que me dieron como mejor viticultor del 2020, esto me ha ayudado bastante, y mucha gente quiere mi uva para hacer sus vinos, ¿no? Entonces yo, claro, le pongo el precio, lo pongo yo. Yo aquí lo pongo yo y además pongo también las condiciones. Por ejemplo, que recogerán las uvas con mis tijeras. Estas son las tijeras de poda. Puedo llegar con imanes súper potentes como estos. Este sería pequeñito, 3.000 grados cada uno, y estos tienen 12.000. Crean un campo magnético que, digamos que todos los poros que tiene el hierro, pues hace que si entra algún microorganismo quede frito, un hongo, cualquier cosa, queda frito. Con el campo magnético que tengo creado en la tijera, no me pasa una enfermedad de una cepa a otra, ¿no? Si vienen a coger mis uvas, pues les dejo mis tijeras, recogen las uvas y luego me devuelven las tijeras, ¿no? Tiene otro precio, pero es muy diferente. Si lo comparásemos con los coches, es como tener un utilitario o tener un gran coche, ¿no? Es otra forma de trabajar. Y está clarísimo aquí que en un pequeño espacio pues puedes ver varios tipos de hierbas diferentes, ¿no? Unas están secas, las otras están verdes, trabajan diferente y también depende de la humedad que hay. Crecen unas, crecen otras, depende del año, nunca es exactamente igual. Puede haber unas que dominan, pero siempre van variando. Si tú no tocas el suelo para nada, digamos que dejas sus túneles de las hormiguitas, dejas los túneles de escarabajos, cualquier cosa. Por ejemplo, yo ahora este año he empezado a trabajar con carbón, con biochar. Se dice que 1 centímetro cúbico de biochar tiene túneles que corresponden prácticamente a 200 metros cuadrados. Bueno, pues si tú utilizas un hongo que se llama tricoderma y lo inoculas, este tricoderma, que estaría, digamos, sobre una superficie de 200 metros cuadrados, de ahí siempre se puede reproducir. Y es un hongo que cuando ocupa un espacio tiende a ocupar todo el espacio. Entonces, si este ocupa todo el espacio y no afecta, quiere decir que otro hongo no puede ocupar su sitio. Si hay uno, no está el otro. Entonces, se han encontrado trocitos de biochar que los escarabajos los han enterrado hasta 30 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los escarabajos te hacen agujeritos que llegan a 30 centímetros de profundidad. Te están labrando la tierra, la están oxigenando, haciendo depósitos de agua, cuando llueve no se va. Si caen 100 litros, aquí se recogen los 100. Aquí al lado de los 100 litros a lo mejor cogen 10, los otros 90
se van al río y además se van con tu materia orgánica. Otra forma de ver las cosas, ya sé que mucha gente por los sueldos que tiene a lo mejor no lo puede pagar, pero el que lo puede pagar también tiene que tener claro que lo que está defendiendo también es un territorio de esta manera, ¿no? Y esto es lo que deberíamos tener en el PND, es tener un territorio así, no un desierto de cepas y además contaminado, ¿no? Yo creo que debería ser así. Esto es producción industrial pura y dura. Aquí tratan azufre, tratan cobre, tratan con herbicidas, tratan con insecticidas y aquí solamente queremos cepas, ¿no? El tío que tiene esto pues solamente quiere cepas y muchas uvas y ya está. Y aquí trabajo al revés. Aquí quiero que haya de todo y además quiero que haya uvas, que es fantástico, ¿no? Tener de todo y además uvas. Bueno, y esta es la otra viña, decía. Y aquí tienes los árboles, ¿ves? Y abajo hay un alcornoque. Aquí estos son almendras. Este es de almendras pero es amargo. Aquellos son nogales. Y ves cómo me van haciendo una pequeña fauna. Y aquí, por ejemplo, ves, tengo dos pinos. Aquí hay dos olivos. Hay almendros. Y hay un albaricoque. Y bueno, aquí también hay una palmera. Bueno, si están y no molestan, los dejo. Y si me dan frutas, las recojo. Pero nunca todas, siempre dejo unas cuantas. Siempre puede haber alguien que las pueda necesitar. El vecino era, bueno, amigo de mi padre, pero cuando llevaba 3 o 4 años yo haciendo este sistema, me llamó y me dijo, a ver, ven, ven, ven. Y cuando me acerco al lado me dijo, a ver, todo esto que tienes aquí, ¿esto qué significa? Todo esto lleno de hierba. Si lo viera tu padre, esto, todo abandonado, todo dejado, ¿qué es esto? ¿Qué representa todo esto, no? Y yo le dije, bueno, no se preocupe. Y me reí un poco y me fui, ¿no? Sí, no lo entendía este señor y ya con los años que tenía imposible que lo entendiera. Todos los que los años 50 tenían 20 años, de allá para acá, es imposible ya, les han metido en la cabeza pues que todo, abonos, NPK, máquinas, y bueno, esta es la idea, ¿no? Pero ellos cuando arrancan, digamos, cuando abro la luz de la empresa, yo estoy a 0, y ellos están a 100. Para poder vivir a lo mejor con 50 o 60 tengo suficiente. Pero ellos tienen que conseguir por lo menos hacer 100 y luego estos 50 o 60 más. Mis gastos serían 600 litros de gasoil más mi tiempo. Estos son mis gastos. Es que prácticamente el coste es 0, es mi tiempo de recoger lo que tenga que recoger, las hierbas que tenga que recoger y aplicarlas, nada más. Si es una cola de caballo, la saco de la riera, ¿no? Una cola de caballo, es curioso. Si es romero o tomillo, lo saco de la montaña. Ortiga, pues a veces de huertos. En cambio ellos, pues tienen que haber comprado sistémicos, comprado abonos, labrado las viñas, que cada vez que labras quiere decir que tienes averías, después también gastas gasoil. Bueno, pues todo esto va sumando. Así que yo digo que cuando llegamos al final de la cosecha, mi cosecha de costes está aquí. Su cosecha de costes está aquí. Yo a lo mejor, cuando llego hasta aquí, ya puedo vivir. Pero ellos, para conseguir este trocito más, tienen que primero limpiar sus gastos y luego empezar a ganar para poder vivir. Y esto es muy complicado. Así que trabajar como yo trabajo, produzco menos, arriesgo menos y con menos puedo vivir. Esta sería la idea. Y además, si todo el mundo hiciese lo mismo, habría menos cantidad, por tanto subiría el precio. No sé, yo lo veo así. Y sería beneficioso para todos. Esta viña es la Serra. Y de aquí sacamos el vino de la botella negra que se llama Xarel·lo, la Serra, que sale de esta parcela. Mira cómo huele. Esta está preciosa. Todo esto es sembrado y le da una nota de color, una diferencia. Yo puedo ir a mis viñas a buscar espárragos porque hay. Puedes recoger un montón de cosas, ¿no?
no es solo tener cepas y ya está, puede haber un montón de cosas, ¿no? Es importante para mí que haya de todo. Aquí habrá moras, podré comer moras. ¿Te das cuenta que las golondrinas están dando vueltas aquí? Fíjate, que hay golondrinas, ¿ves? Eso quiere decir que o encuentran mosquitos, o hormigas con alas, están aquí. Tú fíjate en el campo de al lado, no ves ninguna golondrina, no, ni en este ni en ninguno. O sea, que aquí en realidad lo que tenemos es un desierto de cepas, esto es lo que hay. Aquí sí, puedes pillar una serpiente, bueno, pues hay caracoles, o hay de todo. Aquí tenemos de todo, hasta demasiado, porque tenemos algún gato, y un gato solo, esta hectárea la controla él solo. Y este te limpia de ratones, de topos y de topillos, también si hay algún conejo. Un gato solo te destroza, bueno, la mitad del personal que trabaja para mí. Bueno, por ejemplo, en Can Roca, que tienen 3 estrellas Michelin como mejor restaurante 2013-2015, en el Noma, en Dinamarca, el Bror, que son 2 estrellas Michelin, también en Dinamarca, el Aqua, en Alemania, 3 estrellas Michelin, el Joy Beef, en Canadá, bueno, no sé, el Diverso en Madrid, Atasquita, en Barcelona, Chemey, Dos Cielos, 41 grados, no sé, poco es este tipo de restaurantes. Yo estoy haciendo un producto puntero mundialmente, trabajo con imanes, trabajo con colores, trabajo con información en cristales encriptados, y esto no es necesario para hacer vino, para que extraerle otro tipo de cosas, no para un vino de beber a diario, ¿no? Es que ni siquiera yo me lo tomo, porque no tiene sentido tampoco. Yo lo veo así, ¿no? No quiere decir que tenga razón, pero lo veo así, lo siento así, lo digo así, ¿no? Un chico y su padre, que su padre lo conozco, y estaba yo tratando, y me paro y me dice, que el chico quiere aprender lo que haces tú, yo ya soy muy mayor, yo ya no voy a cambiar nada, pero tiene mi edad, pero este sí, este quiere estudiar, quiere ir a Navarra, quiere aprender el tema de biodinámica y todo esto. Yo le dije, bueno, pues se hacen cursos aquí, y le di los teléfonos de la gente que los hace aquí, Joan Salicru, por ejemplo, o Jordi Querol. Estuvimos hablando y le abro el depósito de la máquina de sulfatar, ¿no? En este caso rociar, porque no pongo sulfato, y yo pongo el dedo, lo chupo y le digo, tú pon el dedo, el niño coge, pone el dedo, lo chupa, su padre se queda muy pone el dedo, esto es ajo. Y dices, ¿verdad? Digo, claro. Digo, ¿a que tú no lo haces esto en tu máquina? Y no, claro, estaba utilizando cobre. ¿Entiendes? Eso es lo mejor de los casos, azufre mojable, o está utilizando pues sistémicos o herbicidas, o cuando le puedes abrir un tanque de estos y puedes decirle, tú coge y cómetelo. Si no te lo puedes comer, no debes de ponerlo. Si no lo quieres para ti, no lo pongas para los demás. El problema es que mucha gente no se da ni cuenta que el primer perjudicado es él. Cuando aplica un herbicida, el primer perjudicado es él. Que la gente puede salir a pasear con tranquilidad y no tener que estar vigilando si esta hierba está seca, y si está seca es porque se ha puesto un herbicida, ¿no? Solamente ganan los grandes, las químicas, ¿no? Pero todo el mundo que estamos alrededor perdemos todos, ¿no? Es importante transmitir esta idea y a ver si encuentro la manera de hacer difusión. A mí me han dado como mejor viticultor 2020. Bueno, esto es una tontería, pero es así, a alguien se lo tienen que dar, bueno, me lo han dado a mí. 6 agricultores delante mío, eran todos franceses, de una revista que se llama Omnivore, y el primer no francés soy yo, ¿no? Bueno, pero es que esto no tiene importancia, seguramente hay gente que lo hace mejor que yo, lo que pasa es que no los conocen, pero es igual. El tema es que no hay un argumento para contaminar, no se debe de contaminar, ya está, busca la manera de no hacerlo. Igual que he hecho yo, si tú quieres escucharme a mí, yo te doy herramientas, no las que utilizo yo, las mías y muchas más. Y luego tú, de estas que yo te doy, pues utiliza la llave que te abre para hacer esto, para hacer lo otro. Y investiga y espabila y poner en común para que más gente pues haga el mismo sistema, de forma que podamos ir por las viñas y que tengamos que tener cuidado no pisar una serpiente, que no nos pique cualquier cosa. Esta es la idea. No que no haya nada y solamente haya tierra y no veas ni un grillo, ¿no? Es que tú entras en una viña normal y es que no ves ni un grillo. Esto no puede ser. Rendirse no, lo importante es que cuando te caes es volverte a levantar. Si a la primera que te caes no te levantas, imposible. Bueno, esta es mi idea, no sé.